Y avanza el proceso judicial en el cual se intenta buscar la responsabilidad intelectual del asesinato del ex candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio. Hoy se ha vinculado a los 4 que ha solicitado Fiscalía, no obstante, no para todos hay prisión preventiva. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y nos acompañan a esta hora Tamia y Amanda Villavicencio, quienes se encuentran pues aquí en nuestros estudios. Bienvenidas. Muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto estar aquí en FM Mundo. Amanda, ¿cómo ven ustedes este proceso, el avance del proceso, lo que hemos visto el día de hoy, la decisión de la jueza de dictar prisión preventiva únicamente para 2 de los implicados, justamente para Aliaga y para Salcedo? Sin embargo, no lo hizo para Serrano y para Jordán. Bueno, creo que es una primera victoria el hecho de que ya se hayan formulado cargos. Que hayan procesado. Exacto. Significa que hay un primer paso, ¿no? Hay que entender que este proceso es recién el inicio. Entonces, ahora empieza la instrucción fiscal, que es decir, empiezan 90 días, que por ley existen, para que Fiscalía pueda probar justamente todos los elementos de convicción que puedan tener en contra de estas personas. Entonces, lo veo bien. Ya hay 4 personas que están siendo procesadas. Otra gran victoria es que la jueza nos ha dado medidas de protección a mi hermana, a mí y a nuestra familia, que se ha visto brutalmente golpeada por el acoso, la intimidación y el hostigamiento por parte principalmente de Javier Jordán y sus operadores mediáticos. ¿Qué tipo de amenazas han recibido, Amanda? Bueno, no sé si no ha visto en las redes, pero el señor que es ya está siendo procesado por el homicidio de mi padre, de nuestro padre, se atrevió, por un magnicidio, se atrevió a divulgar información personal de nosotras desde hace algún tiempo sin ningún fundamento, pero además exhibiendo a su manada de seguidores, que además vemos que es gente sumamente violenta, gente sumamente sin ética, sin ninguna clase de respeto por la vida humana. Nuestra dirección, la casa de mi abuela, la casa de mi madre, nombres de mi hijo que es menor de edad, su número de cédula, cosas que ya rebasan los límites. Ellos están desesperados y lo que encontraron fue intentar amedrentarnos y silenciarnos de esa manera. Pero lo que ellos no han entendido, y como lo dice justamente uno de los chats del caso de Metástasis, Jordán dice en los chats: acabamos con Villavicencio y se acaban nuestros problemas. Ellos no entendieron que matando al mensajero no se acaba el mensaje. Aquí están sus 2 hijas para llevar esto hasta el último de las consecuencias. Y ahora esto creo que es importante porque de lo que hemos visto en las declaraciones de Javier Jordán, y la pregunta en este caso es para Tamia, de alguna forma esta reacción virulenta que se ha visto de Jordán, destapando supuestos casos de corrupción, destapando ciertas redes de corrupción del sector hospitalario, de alguna u otra forma confirma también que en efecto era parte de estas redes, parte de esta trama de corrupción que lamentablemente operó con mucha más fuerza durante la pandemia, pero que no era reciente tampoco. Es decir, ¿esto los ha revelado a ellos, Tamia? Bueno, pues yo creo que Fernando Villavicencio reveló muy claramente las implicaciones de Javier Jordán. Y claro, es interesante verlo a él nombrar todo, también en una gran parte de las investigaciones de causa, Fernando, ¿no?, Villavicencio, sin nombrarse él mismo. Eso es muy interesante. Y bueno, para mí es chistoso, casi irónico, que el abogado de Jordán cuestionaba los testimonios, que los testimonios de privados de la libertad puedan darnos pistas, ¿no? Pero es interesante que cuando es Javier Jordán, un procesado, un prófugo de la justicia, entonces a él sí vamos a escuchar sus narrativas. Eso para mí es terrible, además que se le haya dado esa visibilidad a Jordán, y la verdad es que todo eso se dio a raíz de que llevaron a Daniel Salcedo a la Comisión de Fiscalización. Eso abrió una gran puerta a que Javier Jordán pueda empezar como un investigador a denunciar todo, pero sin incluirse a él. Además, otra cosa que es chistosa es que hasta
hasta Rafael Correa salió citando a la fuente Periodismo de Investigación, las investigaciones de nuestro padre del caso de la corrupción hospitalaria, diciendo, bueno, Fernando Villavicencio era un delincuente, pero en esto sí tenía razón, solo en esto. Pues eso es lo que hacen, ¿no? Tratan de tergiversar sus narrativas. Pero bueno, pienso que no es tan importante darle importancia a qué es lo que ellos están diciendo, porque de alguna forma es validar también la intimidación a las víctimas, ¿no? ¿Y qué poder tiene, qué fuerza tiene el hecho de que el FBI se haya integrado ya también como parte de las investigaciones? Lo supimos en su momento, hoy se conoce ya como uno de los datos, una de las informaciones que han logrado recabar, y es nuevamente un testimonio. ¿Qué fuerza tiene esto, este involucramiento ya de investigaciones desde otros países, cuando sabemos que en nuestro país nos quedan algunas dudas? Bueno, como tú decías, el tema de la participación del FBI, eso estaba desde el principio. Y claro, recuerda que antes del 5 de octubre, que fue cuando asesinaron a los sicarios del 2023, me estoy refiriendo, el FBI ya había hablado con los sicarios. Entonces, ellos han venido trabajando. Ahora, también ha sido muy hermético. Ha sido muy hermético todo. De hecho, recién se conoce hoy día parte de eso, de esas declaraciones. Creo que habían partes que ya se habían ido revelando poco a poco, pero no había habido algo no oficial. Como fuente del FBI, exactamente. Sin embargo, creo yo que, o sea, a mí sí me sorprende que se supuestamente esta investigación en Nueva York. Esta es una investigación que nosotras desconocemos, hemos pedido información y no nos han sabido responder. Cuando yo pregunté a Fiscalía, ellos dijeron no saber esto. Al único que le he escuchado decir algo de eso, pero que tampoco es oficial ni dice nada, es Azurita, pero no tenemos información. El hecho de que Richard Díaz con un mail haya dicho que hay... Creo que significa que entonces también nos tienen que contar a nosotras qué es lo que hay en esa investigación. Me parece que eso es importante, interesante. Nosotras nos merecemos ser parte de esa investigación también, conocer qué es lo que hay ahí. Ustedes han solicitado esa información. Mira, hoy nos enteramos oficialmente que sí existe la investigación. Entonces hay que empezar a involucrarse en ese proceso. Pero entiendo que ni siquiera Fiscalía sabía de ese proceso. Eso es lo que dijo hoy la fiscal Ana Hidalgo. Justamente iba a preguntar acerca de cómo está preparada la Fiscalía. Amanda, ¿están bien fundamentados, por ejemplo, los argumentos que se están dando? En el tema de prisión preventiva incluso hubo ciertos cuestionamientos que hizo la jueza ante la fiscal Hidalgo. Sí, yo creo que falta, ¿no? En general creo que el sistema de justicia ecuatoriano está resquebrajado, lleno de personajes oscuros, y también creo que un temor a los grandes personajes que nos estamos enfrentando, ¿no? Creo que hace falta rigurosidad y contundencia. Pero entendamos también que este primer momento no es de probar, ¿sí? Sino de formulación de cargos. Ahora empieza un proceso. Nosotras lo hemos dicho, Fiscalía tuvo 2 años para prepararse para este momento. A mí me faltó. A mí me faltó que eso que les estoy diciendo, contundencia. Porque estamos hablando de 4 personajes que no son 4 cualquieras, ¿sí? Estamos hablando de personas que tienen influencia en la política, influencia en las elecciones, influencia en absolutamente todo lo que se mueve en el país. Entonces no podemos ir con 4 cosas así colgadas, ¿no? Y además personajes que están, algunos de ellos vinculados a uno de los partidos más importantes que tenemos en Ecuador, ¿no? Sí, tristemente de los más importantes, pero creo yo que además es interesante que muchos, o sea, ellos ya tienen otras investigaciones previas. Entonces, creo que hay que ser más fino para poder llegar con contundencia a que no haya escapatoria de que tengan prisión preventiva. Y en el centro de esta investigación está Javier Jordán, este personaje, por decirlo menos, bastante oscuro, que se ha movido entre, ya lo vimos en el caso Metástasis, ya lo hemos visto en otros casos, lamentablemente siempre salpicado por estos casos de corrupción. Pero, ¿a qué creen ustedes que se deba que Javier Jordán continúa con esta tranquilidad aparentemente
dando declaraciones con su abogado, libre por Estados Unidos, sin ningún tipo de problema, movilizándose, porque choca un poco esta idea de verlo así tan suelto de huesos, hablando de todo el mundo, insultando periodistas, después de todo lo que hemos visto, y que siga así. Yo pienso que no está tan tranquilo. Pienso que su actuar es errático. Sí, pienso que sí. Hoy lo vimos, pero desencajado. ¿Sí? Entonces, me han recomendado también por temas de seguridad que no entre mucho en la polémica con el tema de Jordán por todos los ataques que hemos recibido, pero yo pienso que están asustados. Y creo que eso es lo que los ha volcado al cruel ataque que han tenido contra nosotros, a exhibir incluso a un menor de edad, a exhibirnos de formas terribles, como te digo, los que menos, que son sus seguidores, los que menos dicen, claro, ya vamos a ir a buscarle, ¿dónde está? Ya, pásate la foto del carro para encontrarle a esta, y me pueden decir el insulto que quieran. Y aún así, un montón de otras cosas que dañan mi honra, dañan mi vida cotidiana, me impiden acceder a un empleo, me tienen en un proceso, además de revictimización, de indefensión. Pues yo creo que eso no es gratuito. Yo no soy un delincuente, yo no soy la persona investigada, yo soy una víctima. Y si el procesado está atacando a las víctimas, es porque está asustado. Ahora, eso... tengo un cuestionamiento acerca de eso. Si es así, Amanda, si él está asustado, eso no implicaría también un riesgo procesal, porque él podría entonces, si tiene miedo de algo, podría escapar, simplemente pues sí, desaparecer. Sí, por eso la verdad es que la decisión de la jueza nos parece equivocada, uh-huh. Sí. Hay que recordar, y además ella citó el caso de Lenín Moreno, de que a él le dieron que estas medidas de presentación en una embajada. Pero estamos hablando de una persona que además se le dio eso porque tenía además una condición de movilidad específica. Ajá. Uh-huh. Y además el delito de Lenín Moreno, además cabe recalcar que fue investigado por Fernando Villavicencio, no es un magnicidio, uh-huh. No es el asesinato de un periodista valiente y de un candidato a la presidencia. Entonces, por ese lado también queremos de todas las formas posibles apoyar al pedido de apelación de Fiscalía, que lo tiene que presentar por escrito, y también nosotras nos comprometemos a ser parte procesal, porque ahora ya viene la parte donde sí podemos insistir, uh-huh. Nosotras también podemos pedir diligencias, claro, y estar pendientes de que se cumpla el debido proceso. En esta parte anterior no podíamos, solo estábamos como víctimas expectantes de las cosas que estaban pasando, pero ahora sí, además estamos muy comprometidas y tenemos un gran abogado que nos está apoyando, un abogado valiente. Entonces sí es importante decir que también, ¿no? Con Serrano, además, él está en la cárcel. Entonces, nada de eso parece que le importó a la jueza. Y no ha sido por un tema de tránsito. No. Y no hay claridad en eso. Algo también importante que quiero decir es que la jueza incluso le increpó a la fiscal y le dijo, uh-huh. La fiscalía no puede ser un brazo político del gobierno de turno. Pero la misma jueza varias veces intervino poniendo una narrativa en contra de este gobierno. Mensajes políticos. ¿Sí? De una forma política. Entonces, la misma jueza se contradijo y le pidió a la fiscal que se mantenga objetiva. Uh-huh. Sí. Incluso le dijo que si no podía mantenerse objetiva, que se retire del caso. Ajá, y hay otra parte importante que quiero resaltar, porque a mí me hizo sentir muy mal que la jueza mismo dijo, yo no sé si Fernando Villavicencio estaba acreditado como periodista. ¿Y por qué dijo esto? Bueno, aquí además tengo la credencial de mi papi, de periodista, por si la jueza lo quiere ver, y que todo el país sepa que sí era un periodista. Además, uno muy valiente. Es que el abogado de Javier Jordán se refirió a ciertos miembros de la prensa como sicarios de tinta, a lo que nuestro abogado pidió, uh-huh. que por favor no se refiera de esa forma, porque las hijas y el propio... la víctima era un periodista. A lo que la jueza supo decir, es un recurso poético, ¿no? ¿Cómo va a ser un recurso poético? Además, cuando estamos hablando de un magnicidio, que la palabra sicario
sea asociado al ejercicio periodístico, ¿no? Además, nosotras entendemos a qué se refieren. Entonces, esas narrativas actuaciones súper correístas, ¿no? Que recordemos quiénes nos llamaban a los periodistas sicarios de tinta. Sí, nos llamaron durante mucho tiempo así. Ahora, sí queda cierta preocupación porque, bueno, hemos ya sabido que en nuestro proceso estamos hablando de Jordán de Aleaga, estamos hablando de José Serrano, Daniel Salcedo, todos de triste recordación, pero ¿este es un monstruo solo de 4 cabezas? Creo que lo he venido diciendo desde el principio, desde el día 1. Creo que una de las primeras entrevistas que dimos fue aquí, y aquí sentaditas, con el corazón destruido, dijimos, aquí hay un complot. Aquí hay una estructura. Porque era la primera pregunta que nos saltaba el momento que ocurrió. De hecho, en esta misma, claro, en este mismo set, el día que ocurrió, todos nos preguntamos quién, de dónde, cómo pudo haber sido. Claro. Y claro, la respuesta era en principio bastante ligera quizá, pero se abrió tantos frentes que podía ser cualquiera. Exactamente, y yo lo he dicho, ¿no? ¿Para quién fuiste la piedra en el camino, gran guerrero? Fue la piedra en el camino de todos esos mafiosos, de todos. Hay más y ahí está el involucrados. tema de los puertos, por favor. Ahí está el tema de los, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el tema de muertes? Semanas antes de eso, inclusive lo habíamos tenido acá, y nos refería sobre una denuncia en la que se vinculaba candidatos a alcaldes para vinculados al narcotráfico, vinculados al lavado de activos. Una de ellas falleció tiempo después, y muchos de ellos en casos aislados han ido saliendo de a poco. Entonces no era un solo frente. Yo coincido contigo en eso. Sin embargo, no hay que olvidar que el libreto quedó escrito en el caso Metástasis. Y eso es importante también. Yo creo que es loco hablar de tantos frentes porque parece que se diluye la idea, ¿no? Pero no es así. Y eso es lo que hay que evitar. Exacto. Hay que evitar que se diluya, pero hay que entenderlo del otro lado, ¿sí? La mafia es una sola. Es decir, hay grupos criminales involucrados, pero de la mano de... Pero la estructura mafiosa que quiere mantener al país de rodillas. Y todos en algún momento se conectan, ¿no? Claro, pero ¿a quiénes les conviene que no haya institucionalidad? ¿A quiénes les conviene que la justicia esté tomada? ¿A quiénes les conviene que no haya voces valientes que llamen a los criminales por su nombre? ¿A quiénes les conviene que estén los más mafiosos en las papeletas de votación? A los únicos que no nos conviene es a la gente valiente. Y claro, entonces ahí el enemigo es uno, las mafias. Y claro, yo en el año anterior, parte del libro incluso que lanzamos, está este especial, y uno de los capítulos es las 3 esferas del poder narcopolítico que sacudió Fernando Villavicencio. Y creo que ese es uno de los temas más chéveres que hemos hecho, porque exhibe todas las mafias que estaban vinculadas y cómo el Fernando investigó todos los casos, todos los temas de soborno de la RC, todo lo que pasaba con el caso Encuentro, el caso Pampa, León de Troya, tema de puertos. O sea, el Fernando no es que tenía como selectivamente enemigos. Lastimosamente, Fernando, con su valentía y su forma de ser así, ¿no? Tan libre y también tan tenaz, como no se medía, ¿no? No se arriesgado. medía. Arriesgado, temerario, pero es esa valentía la que hoy nos hace falta, ¿no? De poder llamar a cada uno de los criminales por su nombre, porque es la única forma de evitar que estos crímenes vuelvan a repetirse en esta democracia. ¿Hasta dónde llega esa planificación sobre el crimen de su padre? Me daba risa esa frase que decían hoy, como hasta el Señor de los cielos. ¿Cómo era? ¿No era el Señor de los cielos? ¿Sí? No, era el de arriba. El de arriba. Decíamos el Señor de los... Cuando se refieren al de Señor de arriba, arriba, y estamos hablando de una estructura vertical, jerárquica, piramidal, ahí vamos a ver. Ustedes mismos van a ver. Yo no soy la persona que va a decir quién es, porque no me compete a mí la investigación. Tienen que haber indicios probatorios. Cuando por supuesto. haya elementos que prueben eso, entonces yo mismo... Que no sean exclusivamente los testimonios. Por supuesto. O sea, no es suficiente. Hoy fue interesante una cosa que dijo la jueza, como un dato histórico, que en un momento a las prostitutas no se les permitía declarar en un juicio porque no eran personas... probas para dar un testimonio, y que la justicia ha ido cambiando. Entonces, claro, sí se puede receptar el testimonio de un privado de la libertad como parte de un proceso, porque él está confesando que es parte de ese proceso y cuáles son sus compinches. Testimonios prueba. Entonces, exacto, necesitamos que Fiscalía sea contundente con las pruebas, porque no se pueden escapar estos delincuentes. Tiene que haber justicia y no repetición en este caso.
¿Usted considera que van a haber indicios claros para vincular a Jordán en esto? Ojalá. Los pediremos. Estaremos ahí exigiéndolos. Y si no es, o sea, nacionalmente, internacionalmente, hay que ir hasta el último de las consecuencias. O sea, este es el momento para el que nos hemos preparado. Y este es el camino correcto que está haciendo Fiscalía hoy por hoy. Y me refiero nuevamente a esta colaboración que ha hecho el FBI, porque esto de alguna forma refuerza la investigación en función también del descrédito que ha tenido la justicia en Ecuador. Mira, yo creo que ahora es el momento de exigir que cada cosa que se diga tenga su forma de ser comprobada. Esto del FBI, tampoco tengo pruebas de nada de eso, ¿sí? Uh-huh. Entonces necesitamos que haya pruebas, que sean contundentes, que sean rigurosos, céleres y sobre todo valientes. Una vez más, a la jueza, a los jueces, a todos al tribunal, a todo lo que va a estar implicado. Este es un momento histórico. Este es un momento histórico que divide la vida democrática del Ecuador. Y esta es la oportunidad que tienen cada una de esas personas de pasar a los libros de la historia como unos meros cobardes cómplices de las mafias, o realmente darle ese baño de verdad a este país. Y que algún día los hijos de esos jueces, los hijos de esas juezas, puedan sentir por lo menos la mitad del orgullo que siento yo de ser hija de mi padre. ¿Confían en la justicia ecuatoriana? ¿También? Yo creo que nos hemos dado cuenta cómo ha sido infiltrada por el crimen organizado. También nuestro padre estaba en manos de la policía y le fallaron. Hay muchas responsabilidades que no están siendo mencionadas. No sabemos, ¿no? Y eso es necesario ir formulando más cargos, y en eso pienso que vamos a meter mucha presión de quienes les hacían los seguimientos a través del EQ 911. También pudimos ver que ¿qué pasó hay ese más, día? Sí, no, bueno, que además el EQ 911, que casi nunca sirve, pero sí sirve para decir dónde está un periodista valiente y qué está haciendo y dónde está. También es importante decir que hay más de una decena de nombres de policías investigados por hacer rastreos a Fernando Villavicencio. Entonces estamos hablando de que la seguridad, la justicia, el Estado en general ha sido infiltrado, está enfermo, contaminado, de crimen organizado. Eso es algo que es muy difícil garantizar justicia así. ¿Por qué? Porque el invisible, alias el invisible, dio la orden desde la cárcel. Tenían una conexión de fibra óptica. Claro, cosas que faltan en los barrios más pobres de este país, donde los niños son asesinados. Pero que están en las cárceles. Pero que están en las cárceles. Cárceles que no logran ser controladas hasta el día de hoy. Claro, y también, delito, también ¿no? está, por ejemplo, el Chino Honda, alias Maduro, y otros delincuentes que todavía no han sido llamados. Entonces nosotras nos comprometemos, además, a través del periodismo, a levantar la voz, a hacerle saber a la ciudadanía estas cosas y que no quede en la impunidad, que podamos llamar a los asesinos por su nombre, pero eso es apenas un paso tan pequeño para empezar la justicia, porque ¿qué pasa si ya van todos a la cárcel? Todos los del EQ 911 van a la cárcel también, porque digamos que el CNE también tiene unas responsabilidades. Nunca le dieron un carro apropiado a Fernando Villavicencio. No tenía la seguridad, ahí el Estado también cometió un error. Ya, están todos en la cárcel. Pero ¿qué pasa si en la cárcel comen bien, están protegidos? Desde ahí pueden seguir y tomar venganza además. Tomar venganza contra quienes hemos hablado y levantado la voz. Entonces, es importante empezar la justicia también por ahí, limpiando las filas. Yo también le hago un llamado al Ejecutivo a que deje de abrazar y de absorber a este partido político que tiene vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado, que es la Revolución Ciudadana. ¿Cómo vamos a recibir justicia si es que no limpiamos las filas? ¿Cómo podemos soñar con un mejor país si es que nunca vamos a poder recibir justicia, si van a la cárcel y van a estar protegidos y van a seguir desde ahí amenazando la vida de las personas? Necesitamos empezar por ahí, darle una justicia real a la gente, preocuparnos por los niños. Ese es el sueño de nuestro padre, ¿no? Él decía, quiero llevar libros donde a los niños les están dando armas. Entonces esa también es nuestra misión a través de la Fundación Fernando Vive. A través de esa fundación estamos levantando proyectos de educación a través del arte, la música, el jiu-jitsu, que es algo que nos encanta y que lastimosamente hemos tenido que parar de hacer, porque esa era nuestra misión y nuestro padre nos apoyaba. Y yo siempre lo digo, si alguien le preguntara a él, él no quisiera que estemos aquí. Él quisiera que estemos dando clases y haciendo nuestro servicio al país. Amanda, una de las probabilidades, se ha dicho, es que pueda en poco
llegar al país José Serrano? Como por aparte de un proceso de deportación, no sabemos en qué condiciones, en qué situación incluso pueda llegar al país. ¿Qué le dirías teniéndolo de frente? Quiero mucho tenerlos de frente, verás. Justo el otro día conversaba con un experto en derecho que me hablaba sobre la justicia restaurativa. Y yo decía, qué chévere, es un concepto interesante y como de alguna forma, ¿cómo restauras este corazón, no? Es imposible, no me vas a devolver a mi papá, no, bla, 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 lo que hemos dicho. Pero a mí me gustaría saber por qué. Y sentarme frente a frente y decirle, ¿por qué? ¿Qué pasa? Yo creo que este país está enfermo de odio. Y Fernando era una gran esperanza. Era una luz, un niño del campo, que nació en las faldas de una montaña hermosa que es el Monte Cisarán, en Sevilla, en Alausí. Este niño que pastaba a sus borregos, que llevaba a su toro, que trillaba el trigo, que hacía el pan, soñó con un país para que otros niños no tengan que pasar las cosas que él pasó. Y a este niño, con una voz valiente, con un talento increíble para la palabra, con un amor hermoso por el verbo, unos seres oscuros que no solo están implicados en este caso, que tienen cola, pero larga. Solo para referirme a Serrano, él fue llamado por la Asamblea en un intento de show que luego no pasó nada, a declarar por el ocultamiento estadístico de las muertes indeterminadas y las desapariciones. No estamos hablando de cualquiera. ¿Quién ordenó el asesinato del general Gabela? ¿Dónde está David Romo? Son preguntas que tiene que responder alguien. Y entonces yo no entiendo cuán podrido tienes que estar por dentro para encabezar un movimiento, llamarlo movimiento político, y dedicarte a delinquir. Y lo que decía mi padre, a ver en los ojos de un niño, un sicario, son dementes. O sea, te juro que esas ideas solo pueden caber en estructuras muy podridas. Y me gustaría saber qué le pasó. ¿Por qué es así? Sí me gustaría saber. Pienso que en el fondo son criaturas no amadas. Y por eso son capaces de eso. Fernando era un artista. Fernando era un poeta. Fernando era un gran padre. Un gran padre. No pudieron probar en vida absolutamente ninguna de las acusaciones que le hicieron. Y ahora quieren venir a desquitarse con sus hijas. Huérfanas, en serio. Tan dementes. Gracias a Tamia y Amanda Villavicencio, hijas de Fernando Villavicencio. Ahora que ha avanzado ya el proceso judicial en esta investigación para determinar los autores intelectuales, hay 4 vinculados al caso. Creo que es de alguna forma lo que todos reclamamos, que se conozca la verdad, que se haga justicia. María del Carmen. Así es, y por estas voces valientes, Amanda y Tamia, pues siempre estaremos aquí para ustedes, para escuchar lo que tienen que decir. Gracias nuevamente a las dos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.